Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy día nos toca la auxiliar 5. A mí me toca la pregunta 2 y lo que tenemos que ver ahora es teorema de Green. Vamos a desarrollar ambas partes de la igualdad. La parte con la doble integral es la P1, la de Camilo, y la otra parte, la integral de línea, va a ser la mía. Y aquí vamos a verificar este teorema. Entonces, acá tenemos la igualdad del teorema de Green, que es esta, y esto es lo que tenemos que comprobar. Entonces nosotros vamos a calcular esto. Eso es lo que vamos a calcular. Entonces nos dicen la región D, que se delimita por los vértices del triángulo, que tiene el vértice en el 0,0, 1,-1 y 0,3. Y nos dan nuestras funciones P, que sería esta, y nuestra función Q de X, que sería esta. Entonces vamos a resolverlo. Entonces, acá tenemos el ejercicio que tenemos que hacer. Aquí dibujé el triángulo que parte del punto 1,-1, después va al 0,3 y después llega al 0,0. Esto hay que hacerlo en orientación positiva, es decir, sentido antihorario. Entonces, ahora tengo que hacer mis parametrizaciones, R1, R2 y R3, que vayan desde los puntos que dije recién, 1,-1 al 0,3, 0,3 al 0,0 y 0,0 al 1,-1. Entonces, mis parametrizaciones quedarían de la siguiente forma. La primera sería 1 menos t, en este caso sería cuando t vale 0, está en el 1 en x, y en y, cuando t vale 0 está en el -1, muy bien, y cuando t vale 1, porque sabemos que estas parametrizaciones, cuando uno parametriza entre dos puntos, t se mueve entre 0 y 1, eso está claro. Nos da el punto 0,3, cuando t vale 1. Así en R2 y en R3 también obtenemos lo mismo. Ahora, debemos reemplazar esta en nuestros campos. P, Q en P y en Q, y calcular también la derivada de estas parametrizaciones. Entonces, acá tenemos P y tenemos Q. ¿Y cómo vamos a calcular esto? Nos dice la fórmula de la integral, nos dice que es P de X más Q de Y. Entonces, ¿cómo hacemos esto si tenemos una parametrización que se mueve en T? Ya, como yo les enseñé en el auxiliar pasado, para calcular las integrales de línea con una parametrización metemos la parametrización dentro del campo y lo multiplicamos por la derivada de la parametrización. En este caso vamos a tener dos campos, P y Q. Entonces, tenemos tomamos un vector que va a ser P de R de t, Q de R de t, por la derivada de la parametrización en la primera componente, la derivada de la parametrización en la segunda componente. ¿Cómo sería esto? Veamos R3 de t. R3 de t es t, menos t. Entonces, la derivada de la parametrización en la primera componente es 1, y la derivada de la parametrización en la segunda componente es menos 1. Entonces, sería reemplazar las cosas en el campo y multiplicarla por estas derivadas. Entonces, como tenemos tres caminos diferentes, vamos a ir haciendo integrales por cada camino. En este caso, por gamma 1. Y vamos a reemplazar, como les dije, la parametrización dentro de las funciones y nos queda lo siguiente. Entonces, aquí tenemos la integral de 0 a 1. Ya, entonces tenemos lo primero, que sería 2e 1 menos t por e a la menos 1 más 4t, porque eso nos decía nuestra función, más x, en este caso sería 1 menos t. Ya. Ahora reemplazamos en q de x y nos queda lo siguiente. 1 menos t al cuadrado, porque era x al cuadrado, menos 2i e a la menos x. Entonces sería menos 2, 1 menos 1 más 4t, por e a la menos 1 menos t, menos paréntesis 1 menos t, por, en este caso, la
la derivada que sería menos 1,4 de t. Ahora tenemos que multiplicar estos dos vectores y nos queda lo siguiente. Bueno, tenemos un e elevado a 1 y al lado tenemos un e elevado a menos 1, entonces se nos van y solamente nos sumamos las t y nos queda que sería menos 2 por e a la 3t, el menos porque estamos multiplicándolo por menos 1, menos 1 más t, que era lo que estaba allá, más 4, 4 por 1 menos t al cuadrado, menos 8 por menos 1 más 4t a la menos 1 menos t de t. Calculamos estas integrales que no son difíciles de calcular y vamos a obtener la siguiente integral. Ya. La primera nos bota el menos 2 a la 3t partido en 3, lo evaluamos 0, entre 1 y 0, menos t evaluado entre 1 y 0, más t cuadrado medio entre 1 y 0, bueno, y lo que está escrito ahí, que son los derivados de cada uno. Entonces, ahora, empecemos a evaluar. Ya. Si evaluamos la primera en el 1, nos va a quedar menos 2e elevado a 3 partido en 3. Ahí puse t, pero en verdad no va la t, ¿eh? Me equivoqué. Entonces, ahí arreglé la t. Entonces nos queda menos 2e elevado a 3 partido en 3, cuando lo evaluamos en 1, cuando lo evaluamos en 0, se nos vale y nos queda más 2 tercios. Bueno, y reemplazamos el 1 en el t, vamos reemplazando y nos va quedando esos números. Y lo último, lo reemplazamos y nos queda menos 40 a la menos 1. Hacemos la suma y obtenemos lo siguiente, que es 4 menos 6 más 3 más 8 más 48 partido en 6, menos 2e a la elevado a 3, menos 40e elevado a 1. Y eso, si lo sumamos, nos da 57 sextos, con los términos de que recién dije. Y esa sería la integral de línea de nuestro primer camino. Ahora vamos a sacar el del segundo camino. Nuestra parametrización del segundo camino es 0,3 menos 3t y la derivada sería 0, menos 3. Entonces ahora simplemente reemplazamos en P y en Q y obtenemos lo siguiente. Ya, empezamos a reemplazar y tenemos esto. Ya, como teníamos un 0 en X, el e a la 0 es 2e a la X por e a la Y, el e a la 0 nos queda como 1, igual, y no sumamos nada al lado, y en Q, el e elevado a menos X también se nos muere, y nos queda solamente el menos 2y. Ya, lo bacán de acá es que como estamos multiplicando por un vector 0,3, solo nos va a sobrevivir la parte del primer vector del y. Entonces nos va a quedar simplemente la integral de 0 a 1 de 6 por 3 menos 3t de t. Y esta es una integral muy fácil, entonces la vamos a resolver al tiro rapidito. Esto va a ser, la primera nos va a quedar 6 por 3, 18, entonces nos va a quedar 18t evaluado entre 0 y 1. Y lo otro nos va a quedar 6 por menos 3, eso nos queda menos 18, t cuadrado menos, evaluado entre 0 y 1. Acá simplificamos el 18 con el 2 y nos queda 9 solamente. En 0 nos da 0, entonces solamente evaluamos el 1. Me equivoqué. Va a ser 18 menos 9 y eso es 9. Entonces, eso sería el resultado de nuestro segundo camino. Y nuestro tercer y último camino, que es R3, la parametrización R3, que dijimos que era t, menos t, esta era la que iba del 0,0 al 1, menos 1. Si lo derivamos, nos quedaría 1, menos 1, la derivada de t, la derivada de menos t. Entonces, ahora reemplazamos esta parametrización en P y en Q, y lo multiplicamos por la parametrización prima, y tenemos esto.
la integral de 0 a 1 de 2e a la t por e a la t menos e a la menos t. Si vemos, sumamos t menos t, eso es 0, entonces ahí se nos van esas e, más t, coma, t al cuadrado más 2t por e a la menos t por 1, menos 1. Entonces, cuando multiplicamos esto, nos queda lo siguiente. Ya dije que ahí se nos iban esas dos, entonces solamente nos quedaría 2 más t, la integral entre 0 y 1, aquí me equivoqué, ya. La integral entre 0 y 1 de 2 más t menos t cuadrado menos 2t e a la menos t de t. Entonces, estas integrales son fáciles y las resolvemos rapidito. Y esto es 2t más t medio, t cuadrado medio menos t cubo partido en 3, más 2 por t más 1. Ahí me faltó escribir los límites. 0, 1, 0, 1 todas. 0, 1 estaban bien. Entonces, y 2 por t más 1 por e a la menos t evaluado entre 0 y 1. Evaluamos esto entre 0 y 1. Tenemos que es, la primera es 2 más un medio menos un tercio. Acá, en 1, nos quedaría, aquí no sobrevive un e. Antes había escrito en rojo todas las e para no perderme, entonces nos quedaría t más 1, 1 más 1, 2, por 2, 4, por e a la menos 1, y ahora en 0 se nos va el e, y nos queda simplemente 2 por 1. Entonces eso es menos 2. ¿Por qué? Porque estamos restando, el 0 va restado, ¿cierto? Porque es la parte de abajo. Sumamos esto, y nos queda la parte de abajo 6, acá tendríamos 12, más 3, menos 2, menos 12, se nos va los 12, sobre, aquí tenemos el más 4e a la menos 1, y este camino va a ser un sexto más 4e a la menos 1. Entonces, como ya tenemos los resultados de la integral en el camino 1, 2 y 3, solamente nos queda sumar lo que calculamos en las 3. Y lo que obtenemos va a ser la integral orientada positivamente en el camino que es el borde de D, P de X más Q de Y, va a ser la suma de estos tres caminos, como dije recién. Entonces sería, el primer camino nos dio 57 sextos menos 2e elevado a 3, partido en 3, menos 40e a la menos 1. El segundo camino nos dio 9, y el tercero nos dio un sexto más 4e a la menos 1. Entonces, sumando esto, nos quedaría 57 más 9 por 6, 54, más 1. Todo eso partido en 6, menos 36 a la menos 1, porque menos 40 más 4 es menos 36, menos 2 tercios e cubo. Acá haciendo las sumas debidas, esto quedaría 112 partido en 6, menos 36e a la menos 1, menos 2 tercios cubo. Simplificamos el 112 con el 6 y nos quedaría que esto es 56 tercios, porque 112 dividido 56. Y vemos que lo que obtenemos es lo mismo que obtuvo Camilo en la primera parte. Entonces, probamos acá el teorema de Green. Entonces, chiquillos, esa sería la resolución de esta parte del teorema. Cualquier duda, ya saben, me consultan por mail o por el foro, o como ustedes quieran. Que estén bien, que hayan tenido un lindo fin de semana y se cuidan.